Muy buenas noches para todos. Sean todos y todas bienvenidos a este tercer encuentro sincrónico del curso Análisis y Especificación de Requerimientos. En el tema de hoy vamos a abordar el tema de la tercera fase del curso, que corresponde al análisis de requerimientos. Entonces, como lo hemos hecho en los encuentros anteriores, yo voy a explicar la temática. Luego hacemos una sesión de preguntas sobre el tema explicado, y posterior a esta sesión vamos a responder preguntas relacionadas con la actividad de la tercera fase, es decir, con el trabajo que vamos a desarrollar. Bien, entonces vamos a comenzar con el tema de nuestro encuentro. En la actividad anterior estudiamos y trabajamos sobre técnicas de elicitación de requerimientos, ¿sí? Y anterior a eso habíamos hecho una actividad de estudio o análisis del dominio del sistema y de identificación de actores, ¿sí? Entonces, ahora estamos avanzando ya en el proceso de ingeniería de requerimientos y vamos a hablar sobre la obtención de la información y sobre el análisis de esa información para determinar los requerimientos. Entonces, miren que previo a esta actividad que vamos a desarrollar en la tercera fase del curso, ustedes ya han desarrollado algunas actividades, ¿sí? Comenzamos con el dominio del sistema. Eso es lo primero que vamos a hacer siempre que desarrollamos un proceso de ingeniería de requerimientos. Luego tenemos que identificar los participantes. Los participantes son todas aquellas personas que por su conocimiento, su experiencia, por las funciones que desarrollan, por el uso que van a hacer del software, pueden aportarnos información que nos ayude a identificar y a especificar los requerimientos del software, ¿cierto? Después de haber hecho estos pasos, en la actividad anterior, nosotros formulamos un plan para obtener información, ¿cierto? Estudiamos cuáles son las técnicas de requerimiento, perdón, cuáles son las técnicas de elicitación de requerimientos, como entrevistas, reuniones, cuestionarios, escenarios, casos de uso, observación, revisión documental y muchas otras que ustedes las consultaron y las incluyeron en sus trabajos, ¿cierto? Entonces, conociendo las técnicas, hicimos una propuesta de cómo podemos aplicarlas con los actores que hemos identificado para obtener información. Bien, entonces ahora vamos a llevar a cabo ese plan que hicimos, o sea, vamos a proceder a recoger información y luego, ¿qué vamos a hacer con esa información? Esa es la pregunta que vamos a tratar de resolver en esta sesión. Bueno, lo primero que vamos a hacer en la fase 3 del curso es estudiar los tipos de requerimientos, porque hasta ahora hemos hablado de requerimientos en forma indeterminada, en forma general, ¿cierto? Y hemos precisado solamente dos cositas. Hemos dicho que los requerimientos corresponden a las funciones u operaciones que desarrolla el software. Hemos dicho que los requerimientos se refieren a los servicios que el software les presta a los usuarios, ¿cierto? Y también hemos dicho que los requerimientos son características, son propiedades, son restricciones, son reglas que el software debe poseer o que debe observar, que debe tener en cuenta, ¿sí? Y entonces hemos hablado prácticamente de dos tipos de requerimientos. Los requerimientos funcionales, ¿sí? Lo de funcionales pues ya nos da una idea de qué tratan estos requerimientos. Se refieren a lo que el software hace, los servicios que presta, las operaciones que realiza, las funciones que desarrolla,
¿sí? Todas aquellas cosas que el software hace y que son necesarias, que son importantes para el logro de los objetivos por los cuales se desarrolla el software. Esos son funcionales, ¿cierto? Definirlos es fácil. Es decir, decir que es un requerimiento funcional es fácil. Identificarlos todos, eh, describirlos, especificarlos, validarlos, esa es una tarea dispendiosa. No digamos complicada, pero sí dispendiosa. Va a requerir tiempo, requiere el desarrollo de varias actividades, ¿cierto? Pero además de estos requerimientos que corresponden a lo que el software hace, hay otro conjunto grande de requerimientos que corresponde a lo que el software es en cuanto a propiedades o características o restricciones o reglas de funcionamiento. Y eso se llaman requerimientos no funcionales. Son no funcionales porque se refieren a características, no a tareas que desarrollan. Y dentro de los requerimientos no funcionales nosotros podemos encontrar varios subtipos. Por ejemplo, tenemos los requerimientos de información o de almacenamiento de información, ¿cierto? Que son los que nos dicen que debe cumplir el software en cuanto a almacenamiento, en cuanto a bases de datos, en cuanto a archivos, en cuanto a servidores, ¿cierto? Todo eso que está relacionado con el almacenamiento de información, nosotros lo tenemos que especificar, lo tenemos que establecer de forma detallada. Tenemos los requerimientos de comunicación, cómo el software se comunica con otros sistemas, se comunica con los usuarios, ¿cierto? Se comunica con servidores, se comunica con clientes, etc. Tenemos los requerimientos de interfaz de usuario. Los usuarios de un software pueden tener características muy diversas. Cada software está enfocado a a unos destinatarios con unas características particulares. Y cuando nosotros hacemos el análisis de requerimientos, necesitamos conocer las características relevantes de los usuarios del software, porque tenemos que asegurarnos que las interfaces que desarrollemos realmente sean adecuadas para los usuarios que van a trabajar con él. ¿Sí? Y sobre interfaces de usuario hay muchas cosas que se pueden trabajar, desde los colores, las fuentes, los formularios, los reportes, el tipo de herramientas que se utilizan en las interfaces, ¿cierto? Y eso hablando de usuarios humanos, ¿cierto? Pero también podemos tener aplicaciones y sistemas que actúan como usuarios del sistema y que necesitan una forma de interfaz, una forma de comunicación. También tenemos requerimientos de portabilidad, tenemos requerimientos de seguridad, tenemos requerimientos de escalabilidad, un sinfín de características sí, que el software debe cumplir y que no tienen que ver con lo que el software desarrolla, sino que tienen que ver con la forma como el software trabaja, las propiedades que tiene, las características que cumple, etc. ¿Sí? Entonces, aquí les doy yo una introducción a los tipos de requerimientos. Por favor, cuando ustedes hagan su trabajo, no se limiten a transcribir lo que yo he dicho, porque me he encontrado algunos trabajos donde eh, solo colocan lo que yo he mencionado aquí. Esto es una introducción, es para darles una idea, para que ustedes sepan qué información están buscando. ¿Sí? No pretendo yo hacer el trabajo de darles toda la información para que ustedes solo la transcriban y la pongan. No, hay una primera actividad que vamos a hacer en esta fase y es investigar los tipos de requerimientos y obviamente comprender cada uno de ellos, saber qué es cada uno para que nosotros podamos identificar las necesidades de los usuarios y las condiciones en las que va a operar el software y las reglas y las restricciones que debe cumplir, las podamos ubicar en una categoría específica, en una categoría particular. Entonces, vamos a decir, estos son requerimientos de información, estos son requerimientos de seguridad, estos son requerimientos de comunicación, etcétera, que podamos ubicarlos cada uno en su tipo, porque eso nos permitirá luego poder diseñar el software, poder diseñar cada parte o cada módulo o cada dimensión o cada vista del software atendiendo a los requerimientos y luego también poder verificarlos, poder validarlos, poder probarlos. ¿Sí? Entonces, esa es la primera actividad. Aquí he mencionado solamente algunos, pero hay más y hay mucho que decir sobre cada uno de ellos. Bien, entonces les decía al comienzo de esta sesión
que después de conocer las técnicas de licitación de requerimientos, nosotros pensamos qué técnicas utilizar dependiendo del caso, ¿sí? Dependiendo del sistema en el que estamos trabajando y también de los actores. No es lo mismo recoger información de los documentos de la empresa que recoger información del gerente de TI o de un supervisor o de un cajero. Cada caso requiere que lo estudiemos en particular y que decidamos cuáles son las técnicas más adecuadas. Con algunos actores las reuniones funcionan bien, con algunos otros las entrevistas funcionan bien. Quizá para otros lo mejor sea un cuestionario, ¿cierto? Y en otros casos lo mejor será observar el desarrollo de sus tareas para entender qué es lo que hace y cómo lo hace y qué datos utiliza y qué operaciones desarrolla y qué datos requiere del sistema para el desarrollo de sus tareas. Entonces, tendremos que hacer otro tipo de recolección de datos, ¿sí? Entonces, miren, después de que ya hemos diseñado, hemos planeado nuestra fase de recolección de datos y hemos diseñado los instrumentos con los que vamos a trabajar, ya podemos proceder a recoger la información para obtener nuestros requerimientos, ¿sí? Entonces, hay algunas recomendaciones que es preciso hacer o mencionar. Miren, si ustedes van a desarrollar software, no asuman que el primer paso es ir y empezar a hacerle preguntas al cliente o empezar a hacerles preguntas a los usuarios. ¿Por qué? Porque si ustedes empiezan a recoger información, empiezan a preguntar por aquí y por allá y sobre esto y sobre lo otro, sin haber hecho un plan, sin haber identificado previamente a los actores, sin conocer sobre la organización, la información general, su estructura organizacional, pueden ocurrir varias cosas. Una es que hagan las preguntas inadecuadas o las hagan a las personas incorrectas, ¿sí? Para que ustedes obtengan buena información, primero deben saber qué preguntar y segundo deben saber a quién preguntarle. No es solamente la pregunta que hacemos, es también a quién se la hacemos, ¿sí? No es solamente ir y revisar documentos. No es yo voy y le pido al gerente, entonces deme este documento y deme este otro y deme este otro y voy a ver qué encuentro. No, porque yo primero debo saber cómo funciona la organización, ¿cierto? ¿Qué tipo de documentos maneja? ¿Qué tipo de información general maneja? ¿Con qué otras empresas se relaciona? ¿Qué información intercambia? Para luego poder ir y revisar esa documentación, ¿cierto? Esos formularios, esos reportes, esos informes y obtener información detallada. Entonces, no comenzamos con una recolección de información a ciegas. Hay unos pasos previos. Primero, estudie el dominio del sistema. Estudie el campo de acción de la empresa. Estudie su contexto. Hable su lenguaje. Entienda sus operaciones. Entienda el funcionamiento de la empresa en su contexto. Entienda el funcionamiento de la empresa internamente. Cómo está organizada, cuál es su estructura organizacional, cómo es su estructura horizontal, cómo es su estructura vertical, ¿cierto? Cuáles son las características de las personas que forman parte de la organización y que van a ser los usuarios del sistema, porque usted necesita identificar los actores claves, es decir, los participantes, ¿cierto? Pero si usted no tiene ni idea, ¿cómo va a identificar cuáles son los participantes que le pueden brindar una buena información? Entonces, solamente después de haber desarrollado todo este proceso, ¿cierto? Que comienza con hacerse una visión general de la empresa y luego una visión interna de la empresa, conocer sus procesos, sus actividades, su organización, y después de haber estudiado a los participantes y haber pensado en cuál es la técnica más adecuada para trabajar con cada uno de ellos y para obtener la información que necesita, ¿sí? Después de haber planificado detalladamente todo este proceso, comienza usted a recoger información. Entonces, miren que no pueden llegar y comenzar a hacer preguntas y a pedir cosas. No, porque eso va a ser un desgaste y luego ustedes podrían tener una confusión y pensar que la información que obtuvieron es la información importante y que con eso es suficiente y resulta que no entrevistaron o no se comunicaron con las personas adecuadas, con las personas que conocen las operaciones que el software debe desarrollar y que son los que trabajan en pro de los objetivos que ustedes pretenden alcanzar. Entonces,
Miren que después de haber desarrollado todo este proceso, ustedes ya están listos para comenzar su recolección de información, su recolección de datos. ¿Sí? Entonces, si ya tiene usted su plan, tiene definidas sus técnicas, tiene diseñados sus instrumentos, sabe qué temas va a tratar con cada participante, sabe qué preguntas va a hacerle a cada entrevistado o qué preguntas va a hacer en el cuestionario, ¿sí? Y, y sabe qué temas va a desarrollar en las reuniones y qué materiales va a utilizar. Cuando ya tiene todo esto bien organizado, entonces usted comienza el desarrollo de estas actividades, ¿cierto? Va a aplicar sus entrevistas, va a hacer sus reuniones, quizá haga prototipo y lo socialice con algunas personas para obtener una realimentación, ¿cierto? Quizá discuta unos escenarios, quizá elabore unos casos de uso a partir de la observación de algunas tareas, todas estas cosas que se pueden hacer. Entonces, cuando usted vaya a recoger la información, tiene que tener en cuenta algunas situaciones, ¿sí? Que son las que ustedes pueden mirar en la presentación. Entonces, una de las situaciones que ustedes van a encontrar y que es importante que estén preparados para ella es que cuando ustedes entrevistan o recogen información de diferentes participantes, estos participantes, estas personas que les brindan información, aunque trabajen en la misma empresa, ¿sí?, tienen diferentes puntos de vista acerca del sistema que van a desarrollar. Cada uno lo mira de forma diferente y piensa que es para objetivos diferentes, ¿sí? Y tiene una idea de qué tareas debe desarrollar, de qué funciones debe cumplir, dependiendo de lo que a ella le interesa. Entonces, esta parte de la recolección de información no es ir y recoger ya los requerimientos, ¿cierto? No se trata de que usted vaya con su grabadora o vaya con su libreta de notas y empiece entonces, requerimiento 1, el software realiza esta tarea. Requerimiento 2, el software cumple esta función. Requerimiento 3, el software es... No es así, ¿sí? ¿Qué es lo que va a hacer usted? Va a ir y va a recoger información de diferentes participantes, de diferentes personas, ¿cierto? Y usted ya lleva preparado un conjunto de preguntas, un conjunto de temas para abordar. Lo que hace es escuchar y registrar lo que ellos le dicen, sabiendo que eso que esa persona le dice es su punto de vista, es su mirada, es su opinión, y que no necesariamente todo eso va a formar parte del sistema, porque después de hablar con una persona, usted va a hablar con otra, ¿cierto? Y esa otra persona tiene un punto de vista diferente, tiene unas necesidades diferentes, tiene unas expectativas diferentes y además quiere cosas diferentes. Los participantes tienen diferentes intereses. A cada uno le interesa que el software le haga cosas que están relacionadas con su trabajo, con sus funciones, con sus procedimientos. Quiere que el software le facilite el desarrollo de sus tareas, pero en una organización se hacen muchas cosas. Hay muchas personas que participan en diferentes procedimientos. En un mismo procedimiento pueden participar varios puestos de trabajo, varias personas, ¿sí? Entonces, usted como analista debe conocer estos procedimientos y debe entender que lo que las personas le van a pedir o le van a informar es su perspectiva, es su punto de vista, y que cada uno tiene intereses en lo que usted va a hacer. Cada uno quiere cosas diferentes. Y lo más importante, que los intereses de uno pueden estar separados de los intereses de otro o incluso pueden estar en oposición con los intereses de otro. Y entonces usted se ve en un dilema de que si hago esto beneficio al usuario X, pero si no lo hago y hago esto otro, beneficio al usuario Y, pero resulta que alguien va a salir aquí insatisfecho, ¿sí? La información que usted va a recoger no es precisa, son opiniones, son descripciones que los participantes hacen, ¿sí? No es un requerimiento como tal. Usted tendrá luego que, con base en esa información, elaborar los requerimientos. Las personas lo que le van a decir es, uno, lo que ellos hacen, ¿cierto? Yo hago esto, yo hago lo otro, para esta tarea utilizo tales datos, después de esta tarea hago la otra, etcétera. Eso es lo que la gente le puede decir, ¿sí? Y usted a partir de eso tiene que ir generando otras preguntas. Entonces, bueno, ¿y estos datos de dónde vienen?
¿cierto? Este formulario, qué datos requiere, cuáles de estos datos requieren ser validados, qué validación van a tener, etcétera. Como les decía hace un momento, lo que los usuarios expresan es lo que ellos quieren, ¿cierto? Lo que ellos piensan, y van a haber diferentes perspectivas, van a haber conflictos entre ellos. Una de las tareas que el analista debe desarrollar es la resolución de conflictos de intereses en los requerimientos del sistema. Porque si hay muchas personas, muchos usuarios, muchos interesados en el sistema y cada uno quiere cosas diferentes, usted no va a poder satisfacerlos a todos, ¿sí? Entonces, necesariamente usted tendrá que conseguir que ellos se pongan de acuerdo. Todo lo que los usuarios quieran no lo va a poder hacer, ya sea por límites de tiempo, ya sea por límites de presupuesto, por límites de tecnología, ¿cierto? O sencillamente porque puede que lo que ellos quieren o lo que ellos piden no sea muy lógico, que esté fuera del contexto del sistema que usted va a hacer, ¿cierto? Entonces, por eso es que después de recoger toda esta información hay que analizarla, hay que mirar si hay contradicciones, si hay conflictos entre lo que los usuarios quieren, ¿sí? Y mediar, ¿no? Tiene que mediar para llegar a un consenso, para que ellos se pongan de acuerdo y sobre todo para poder determinar requerimientos que realmente se alineen con los objetivos del sistema o del software, ¿sí? Lo que usted obtiene al aplicar las técnicas de elicitación de requerimientos, diga entrevistas, diga reuniones, etcétera, es información. Los requerimientos surgen de un proceso de análisis de esa información. Por favor, tenga claro esto, ¿sí? La información que usted recoge es la materia prima para los requerimientos. A partir de allí usted los va a generar. Pero no todo lo que va a recoger usted con sus instrumentos de recolección de datos, con sus entrevistas, sus reuniones, sus prototipos, son ya los requerimientos. Los requerimientos tienen que ser precisos, tienen que ser alcanzables, tienen que estar bien definidos, ¿cierto? Tienen que ser viables. Y usted va a recoger son muchas opiniones, muchas expectativas, algunas solicitudes pueden ser hasta caprichosas, incluso algunas de ellas pueden no ser coherentes con lo que la organización o los directivos de la organización quieren. Bien, entonces, ¿qué va a hacer usted con toda esa información que recoge? Lo primero que usted tiene que hacer es organizarla, ¿cierto? Habrá información que usted recoge por escrito, habrá información que usted recoge a través de audio, quizá a través de videos, a través de documentos. En la empresa le pueden dar a usted copias de algunos documentos, por ejemplo, copias de una factura, copias de un formato X que utilizan para una determinada tarea, en fin. ¿Sí? Entonces usted todo esto lo tiene que sistematizar, lo tiene que organizar, tiene que tomar apuntes, tiene que llevarlo todo a una forma que sea fácil de comprender, ¿sí? Para que con base en toda esa información usted pueda identificar las áreas o los aspectos de interés común, ¿sí? Es decir, aquellas funciones o aquellas características del sistema que son solicitadas por un mayor número de usuarios o que son solicitadas por el cliente, porque eso es una pista de los requerimientos que usted debe satisfacer en su sistema. ¿Listo? Pero como todo no va a ser solicitudes en común, también tiene que identificar qué áreas o qué partes del sistema están en conflicto. Es decir, algunas cosas, algunas funciones o algunas características, casi todos las van a estar de acuerdo. Todos las quieren, todos las necesitan, etc. Pero habrán algunas otras que el fulano dice que sí y el fulano y el sutano dice que no, ¿cierto? Que unos usuarios dicen que las quieren y los directivos dicen que eso es irrelevante, etc. ¿No? Porque usted tiene que desarrollar, después de haber recogido la información, una siguiente actividad de encuentro,
¿sí? De conciliación, de revisión de esos temas que están en discrepancia para que haya un consenso, para que haya un acuerdo y que usted pueda generar allí un acta o un formato o un registro de que se abordó ese tema y de que se llegó a un acuerdo. Porque si usted no lo hace, cuando usted vaya a entregar el producto, el uno le va a decir, sí, estuvo bien, y el otro va a decir, no, yo no lo acepto, esto no está bien, yo pedí que fuera de esta manera, que tuviera esto, que tuviera aquello, y no lo tiene. ¿Sí? Entonces necesitamos que todos los participantes estén de acuerdo en qué es lo que va a hacer el sistema y en qué características, qué propiedades va a tener. Bien, entonces toda la información que usted tiene, si necesita, transcríbala, póngala por escrito, ¿sí? Organícela, es decir, información que trata sobre un mismo tema, póngala juntos. ¿Sí? Y de una misma actividad de recolección de datos va a encontrar información sobre diferentes aspectos. Entonces, ubique cada cosa en donde corresponde. Precisamente por eso es que usted ya ha estudiado los tipos de requerimientos para que vaya llevando la información al lugar que le corresponde. Entonces, si trata sobre interfaz, venga para lo de interfaz. Si trata sobre seguridad, venga lo de seguridad. Si trata sobre almacenamiento, venga para lo de almacenamiento. ¿Sí? Si trata sobre funciones, entonces venga para acá. Va a organizar esa información, la va a analizar, la va a depurar. Cuando usted lleva a cabo la recolección de datos, va a captar también mucho ruido. Es decir, van a haber muchas cosas que están fuera del tema o que no son relevantes. ¿Sí? Cuando usted hace una entrevista entre las cosas, entre una cosa y otra, entre varias cosas que son importantes, hay cosas que no lo son. Y entonces eso usted lo tiene que depurar y lo tiene que descartar de tal manera que le quede la información importante, los datos relevantes, ¿sí? A partir de los cuales usted va a poder precisar sus requerimientos. Entonces, después de organizar, de clasificar, de depurar esa información, ¿cierto? De encontrar los aspectos de interés común, de encontrar los aspectos en que hay divergencias, entonces usted comienza a identificar los requerimientos. Entonces, comienza a identificar requerimientos y ubicarlos en cada tipo. Entonces, en cuanto a la interfaz, ¿qué requerimientos tenemos? Entonces, requerimiento que el sistema tenga esto, que el sistema tenga aquello, que presente aquí esto, que presente por allá lo otro, en fin, que tenga estas imágenes, que tenga estos textos, eh, que satisfaga las necesidades de X usuarios, etc. Va haciendo usted todo su definición de los requerimientos. Entonces, describa usted los requerimientos una vez que los haya identificado, organícelos en su tipo, porque luego tiene que volver con los clientes o con los usuarios. ¿Y a qué va a volver? Usted va a volver y les va a presentar esa información que usted construyó, que usted generó a partir de lo que ellos le dijeron, a partir de lo que usted encontró en la observación o en la revisión documental, ¿sí? Y va a validar con ellos si realmente eso es lo que necesitan. Se espera que después de todo este proceso pues haya un acuerdo sobre lo que el sistema hace, ¿sí? Y sobre todas las características que el sistema va a tener. A eso le llamamos validación de requerimientos, ¿sí? Después de haber hecho esa validación, ya usted puede proceder a la especificación de requerimientos, aunque no necesariamente una fase tiene que hacerse después de la otra, usted puede especificar y luego validarlos. Lo que sí, después de toda esta validación, usted va a generar un documento, que es el que se llama el documento de requerimientos del sistema, que es lo que vamos a hacer al final del curso. Bien. Entonces, antes de terminar esta parte, yo les había dicho anteriormente, en un encuentro anterior, que los requerimientos están en el dominio del sistema, ¿sí? Porque corresponden a las necesidades que motivan el desarrollo del sistema. Entonces,
Cuando nosotros llevamos a cabo la recolección de la información, tenemos que asegurarnos de abordar todos los temas importantes y de hacer preguntas precisas, preguntas detalladas que nos permitan identificar datos relevantes que nos permitan tener información precisa, ¿cierto? Bien desmenuzada, bien detallada, porque si nosotros hacemos preguntas muy generales, no vamos a tener la información, ¿sí? Y recuerden que no se trata de que nosotros les propongamos los requerimientos, que nosotros le digamos al usuario qué es lo que él necesita o qué es lo que el sistema debe hacer para que le sea útil, ¿sí? Ese es un enfoque que da problemas. Entonces, por más que usted crea que tiene las ideas más claras que el usuario, no sea usted quien determina los requerimientos. Los requerimientos deben surgir de la recolección de datos con los usuarios y con el cliente, de las personas que conocen el dominio del sistema, de las personas que conocen los datos con los que se trabaja, que conocen las operaciones que se realizan, que conocen los informes, los reportes, los datos que el sistema debe generar. Entonces, eh, he insistido en cada reunión sobre esto, porque de eso va el análisis y la especificación de requerimientos. No de que yo le lleve la solución al cliente, sino que yo le ayude al cliente y a los usuarios a identificar sus necesidades. Muy bien. Como les habíamos prometido a ustedes los participantes, les damos la oportunidad de dejar registro de su participación y los tutores les vamos a otorgar 10 puntos en el trabajo de la fase 3. Entonces, miren, por favor, ingresen ustedes al formulario, ¿sí? Y respondan, además de dejar sus datos, respondan dos preguntitas. ¿Cuáles son las actividades previas al análisis de requerimientos? Y ¿qué se hace con la información obtenida mediante las técnicas de licitación de requerimientos? Que son dos preguntas que sintetizan lo que yo he explicado en esta sesión. Entonces, ahí en pantalla tienen ustedes el enlace, lo pueden escribir y acceder al formulario, ¿sí? O también, si están en el curso virtual, vayan por el entorno de información inicial, vayan a encuentros sincrónicos y allí van a encontrarlo. A ver, vamos a ver si puedo irme por aquí. Listo, miren, para que ustedes encuentren dónde está, ustedes están aquí en su pantalla principal, se van por información inicial, busquen aquí en información inicial, en la parte de abajo dice encuentros sincrónicos vía webconferencia, y por allí van, aquí está la información del primer encuentro sincrónico. Miren, aquí está la grabación, que a veces me preguntan, me piden la grabación y la grabación está allí. Listo, aquí está el segundo encuentro sincrónico, aquí está la grabación. Y aquí está el tercer encuentro sincrónico. Y miren ustedes que aquí en la parte de abajo dice formulario de autoevaluación. ¿Listo? Denle clic allí, esto los va a llevar a un formulario y allí respondan esas dos preguntitas, quedará su registro de participación en esta sesión y pues cuando califiquemos el trabajo de la fase 3 les vamos a asignar unos 10 punticos allí a los que lo necesiten. Obviamente, pues no se les puede asignar más de los 125 puntos, pero si usted obtiene menos de 115, esos 10 puntos le van a ser de mucha utilidad. Bueno, muy bien. Entonces, habiéndoles presentado estas ideas, lo que hacemos a continuación es resolver preguntas que ustedes tengan sobre este tema del que hemos hablado. Después hablaremos del trabajo a realizar, pero ahora, si tienen preguntas sobre el análisis de requerimientos, es el momento de formularlas. Levanten la manito y preguntan.
Fernando. Buenas noches, ¿me pueden escuchar? Buenas noches. Sí, lo escuchamos bien. Sí, una pregunta, vea, es que digamos en mi aula, o sí, los participantes que están conmigo, ninguno ha participado. Según sé, en esta guía hay que aplicar las técnicas que se vayan a hacer. Digamos, yo puedo aplicar esa entrevista a personas que en la vida real hayan tenido experiencia en este tipo de empresas de envíos, que yo conozco algunas como una forma de ayuda en caso de que los compañeros no participen. Muy bien, Fernando, gracias por su pregunta. Pues como no hubo preguntas sobre la temática, entonces comenzamos con las preguntas sobre el trabajo. Bien, entonces, Fernando, yo les he recomendado que trabajen con los compañeros del grupo para evitarles que tengan dificultades en conseguir personas con las que recoger información. ¿Listo? Si algunos de ustedes tienen un amigo que trabaja en una empresa de esta, o trabajan en estas empresas, o tienen la posibilidad de obtener información directamente de una empresa que se dedique a a este tipo de actividades, háganlo. ¿Listo? Háganlo. Yo no les exijo que lo hagan de esa manera porque yo sé que ir a las empresas y que le dediquen tiempo, ¿cierto? Y que le den información no siempre es fácil, especialmente cuando la información que uno busca tiene relación con las actividades que desarrolla la empresa y especialmente si estas actividades tienen que ver con dinero, es un poco complicado. Las empresas son renuentes a brindar este tipo de información y la otra es que la gente en las empresas por lo general está ocupada y es difícil que le den a usted un tiempo para hacer una entrevista. Entonces, por eso yo no coloco en el trabajo que la recolección de datos se haga en un entorno real. ¿Listo? Pero quienes puedan hacerlo, háganlo. Entiendan que no es obligatorio hacerlo en un entorno real, no es obligatorio ir a una empresa. Pero si usted puede hacerlo, hágalo, porque pienso que puede ser enriquecedora la experiencia. ¿Listo, Fernando? Gracias. Para los que no puedan, no se les facilite, pues las recomendaciones trabajen con los compañeros de grupo colaborativo. Listo, si usted dice yo necesito hacerle una entrevista al gerente, dígale a un compañero, usted podría asumir el rol de gerente y yo le hago la entrevista. ¿Listo? Y luego si el otro dice yo tengo que entrevistar al revisor financiero, entonces bueno, yo asumo ese papel para que usted me haga la entrevista o le responde el formulario o nos reunimos. Bueno, recomendación, trabajen con los compañeros de grupo colaborativo. Si ustedes pueden acceder a información en un entorno real, lo pueden hacer. ¿Listo? Pero no es una exigencia. ¿Quién más tiene preguntas? Bueno, Edwin. Fernando ya puede bajar la manito. Profe, buenas noches. Profe, ¿me escucha bien? Sí, señor. Profe, pues más que una pregunta es un poquito de complementar lo que estaba diciendo usted y aportarle al compañero que hizo la participación. Y lo segundo sería hacerle una solicitud que ya le había hecho por interno, pero quisiera saber cómo va la gestión. Entonces, respecto a lo primero, por razones de mi trabajo, tuve que estar en contacto, digámoslo así, constante con las empresas de giros a nivel nacional. Las empresas de giros a nivel nacional, para que se hagan una idea los que me están escuchando, eh, digámoslo así que aparte de su labor que es enviar y recibir los giros y demás pagos y bueno, todo lo que hacen, lo que ustedes saben que hacen cuando van a una oficina, ellos tienen la obligación de guardar por ley los archivos de los, de las personas que hacen el giro y que reciben el giro. Toda vez que por decir así, procedimientos, estos giros deben ser regulados y para algunas investigaciones, para algunos requerimientos judiciales se debe saber, aparte del nombre, la cédula, el valor, el lugar de transacción, tanto el que realiza el giro como el que recibe el giro,
la huella digital. Eso es, digámoslo así, lo que van a encontrar ustedes allá en una oficina cuando se va, el que quiera ir a preguntar. Hasta ahí le pueden decir, el resto ya es manejo contable y manejo interno de la oficina, pero hasta la parte legal, eso es lo que necesitan. Respecto a lo demás, respecto a lo personal, más bien, no, a lo del grupo, es que tengo en mi grupo una persona que es limitada auditivamente. Yo le había escrito, profe, a ver si de pronto se ha podido adelantar algo al respecto con el fin de que nos pudiera ayudar, porque pues en esta actividad no pudimos contar con él mucho porque no tenemos alguien que nos ayude con el lenguaje de señas, profe. Sí, ya recordé su caso. Es el estudiante Miguel, ¿no? Y no nos acompaña no lo tengo en la lista de participantes. No me ha respondido. Yo le escribí, le mandé mi número para que se comunique conmigo por WhatsApp. Sí, en una ocasión anterior también a él ya le había escrito, pero no me ha respondido. Yo no sé si es que no ingresa al curso, no mira los mensajes, sí, o qué es lo que está pasando. Entonces, lo que voy a hacer a continuación es ubicar de qué centro es él, porque no sé de qué centro es, y a ver si logro comunicarme con el consejero o consejera de ese centro, que quizá ellos tengan información de contacto de él. ¿Sí? Profe, es Paco. Entonces, ¿es de FACA? Ah, perfecto. Sí, profe. Bien, vale, gracias por la información. Sí, entonces la respuesta es, hasta el momento no he podido contactarme con él, no he tenido respuesta a mis mensajes, pero voy a seguir intentando porque, pues sí, estos casos requieren una atención particular. Muchas gracias, profe, muy amable. Gracias a los compañeros por escuchar mi aporte. Gracias, Edwin. ¿Alguien más? José Alejandro. Muy buenas noches, director y Buenas compañeros. noches. ¿Escuchan? Sí, señor, lo escuchamos bien. Director, una pregunta respecto al- a la encuesta. Son la que dice que cuáles son las actividades previas al análisis del requerimiento, ¿cierto? Sí, sí, sí. Tutor, director, una pregunta. ¿Debe ser algo muy extenso o algo como corto y sustancioso para responder ahí? Lo que usted quiera, si quiere se extiende un poco, si no lo puede hacer de manera sintética. Ah, listo, perfecto. Sí, porque pues, la idea es que quede bien la información. Y no, y pues al respecto de los compañeros que lo que dice como es cierto, que si se puede hacer la entrevista a alguien que trabaje en la parte de giros, tengo también amistades que trabajen serviría en Servientrega, tutor, Sí, sí, claro. También se ¿sí? puede, sí. Sí, porque como ellos reciben los envíos y como también giran esto, tienen la empresa ahí de la Western Junior, que son de giros internacionales, entonces ahí también se puede hacer la encuesta también a ellos, ¿cierto? Sí, sí puede. ¿Listo? Ah, listo. Muchas gracias. Luis. Bueno, respecto a este asunto de con quién ustedes pueden trabajar. ¿Listo? La recomendación, trabajen ustedes con sus grupos de trabajo colaborativo, ustedes tienen otros medios de comunicación, de pronto Facebook, de pronto WhatsApp, listo, establezcan contacto ustedes entre ustedes en el grupo y apóyense. Hay algunos grupos en los que la comunicación no es muy fluida. Hay grupos, y quizá estén aquí las personas, en los que es genial cómo se comunican. Realmente es genial porque uno encuentra que en la misma semana cada uno escribió 4 o 5 mensajes y prácticamente hay una conversación asincrónica. Pero hay otros grupos en los que en todo el mes aparece una persona o 2 personas. O sea, no hay una buena comunicación. Entonces, miren, si usted pertenece a esos grupos donde los compañeros no aparecen, ¿cierto? Y no hay manera de comunicarse porque hay algunos que aparece uno y dice, formemos un grupito de WhatsApp y aquí les dejo el enlace, pero no parece que nadie respondiera. O sea, en el foro no queda constancia de que alguien diga, ah, listo, gracias, ya te contacto, o cosa por el estilo. No queda nada, ¿no? No se sabe realmente si alguien lo leyó o no. ¿Listo? Entonces, miren, si se presentan dificultades allí y no pueden ustedes apoyarse en los compañeros del grupo colaborativo, como tenemos el grupo de Skype también,
¿Listo? Si usted no ha encontrado colaboración con los de su grupo, coloque un mensajecito en el Skype diciendo necesito a alguien que me responda a una entrevista y seguro que alguien le va a colaborar. ¿Listo? Porque la primera fase del trabajo es individual, o sea, usted debe recoger información. Y cuando usted recoge información, pues si no puede trabajar con los de su grupo, puede hacerlo con algún otro de los del curso. ¿Por qué le recomiendo yo ir por los del grupo y por los del curso? Porque es que en el curso sabemos de qué va este ejercicio. ¿Listo? Si ustedes buscan a otro estudiante de otro semestre o de otro curso, bueno, va a ser más largo el proceso porque tendrán que explicarle de qué va el ejercicio que estamos haciendo. ¿Listo? Quienes puedan recoger información en una empresa real, lo pueden hacer. ¿Sí? Pero no es una obligación, por favor. No vayan a decir que el profesor de análisis y especificación de requerimientos los manda a buscar información en X, Y, Z empresas, porque esa no es la forma de trabajo aquí. Si a usted se lo facilita, hágalo. ¿Listo? Si no, trabajamos con los compañeros del grupo colaborativo y si no es posible con ellos, hay otros compañeros en el grupo de Skype, ¿cierto? Y entonces se puede apoyarse en otros y eso no significa que el trabajo grupal usted lo tenga que hacer con un compañero que no es de su grupo. No, eso es solo para el trabajo individual. Ya para el grupal veremos dependiendo de la participación que haya en cada foro. Bien, ¿alguna otra pregunta? Tutor y compañero, buenas noches. Qué pena. ¿Dónde encuentro el enlace del grupo de Skype que no estoy agregado? Ah, ya se lo muestro con mucho gusto. Bueno, no se lo muestro porque no tengo pantalla compartida. En el entorno de información inicial, en la parte de abajo dice algo de Skype. Ya le digo qué es lo que dice. O quizás sea mejor compartirle la pantalla. Deme un momento, les Ya, tutor, ya lo comparto. encontré abajo. Ay, Atención sincrónica atención, Skype. Ahí está. Skype. Sí, Muy amable. ahí están los usuarios de los tutores y está también el enlace para el grupo. ¿Listo? Entonces, podemos mantener una comunicación más amplia. En el grupo de Skype hay un buen grupo de participantes. ¿Sí? Y si tienen dudas, formúlenlas allí, porque así, cuando las respondemos, puede beneficiarse más de una persona. Bueno, ¿alguna otra pregunta? Bueno, una recomendación más. En algunos, pues yo revisé los foros y miré los avances que ustedes tenían y ya he revisado algunos trabajos y miro que hay muchas preguntas generales y pocas preguntas específicas, ¿sí? Para que usted tenga información, tiene que preguntar cosas más precisas, o sea, pensando ya en lo que el software va a hacer, ¿no? En funciones muy particulares del software. Entonces, aunque ustedes ya hicieron un diseño de entrevistas, un diseño de reuniones y etcétera, para esta fase 3, tómense la libertad de ajustar esos planes. ¿Sí? No tienen que hacerlo exactamente con las preguntas que hicieron en la fase 2. Ustedes para la fase 3 tomen ese formato de entrevista y si ven que necesitan hacer otras preguntas, incluyanlas. Si ven que necesitan modificar algo, cámbienlo. Si decidieron que tal vez una reunión no es conveniente y la quieren cambiar por otra actividad, lo pueden hacer, ¿de acuerdo? O sea, hacemos un plan, pero ese plan lo podemos ajustar ahora porque precisamente ahora tienen más información, ustedes tienen más conocimiento sobre requerimientos, sobre tipos de requerimientos, etcétera. Entonces, por ejemplo, puede ser que ustedes en la fase 2 no consideraron el tema de la seguridad, ¿cierto? Pero ahora cuando hacen la investigación sobre los tipos de requerimientos y miran que hay un tipo de requerimiento relacionado con la confidencialidad o con la privacidad, ¿cierto? Entonces ustedes quieren incluir una pregunta relacionada con eso, entonces lo pueden hacer, ¿sí? Y es bueno que revisen lo que hicieron en la fase 2 y la mejoren para que vayan mejorando ustedes el ejercicio y al final pues tengan realmente un buen documento de requerimientos del sistema. Bueno, levántenme la manito si tienen alguna otra pregunta.
Kevin. Tutor, pues no es una pregunta, pero el formulario de autoevaluación me dejó de funcionar. No sé si sea solo a mí. ¿Salió algún mensaje de error? Sí, me apareció un mensaje de error. Ave María. Por favor, vuelve a intentar porque yo miro que 24 personas han contestado ya, o sea que sí estaba funcionando. De pronto fue alguna intermitencia en la conexión en ese momento. ¿Listo? Vuélvelo a intentar, por favor. Ok, tutor. Julio. Hola, doctor, buenas noches, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Tutor, Sí, una señor. preguntita, es que entré algo tarde a la sesión y es sobre los 10 punticos que ibas a dar en esta sesión. No sé cómo era la metodología. Por favor, ingrese al curso, vaya por el entorno de evaluación inicial. En la parte de abajo dice encuentros asincrónicos por webconferencia. Ingrese allí y baje hasta donde está la información del encuentro 3, del encuentro tercero. Y allí va a encontrar una partecita que dice formulario de autoevaluación. ¿Listo? Ahí le da clic en el formulario de Ok, autoevaluación. listo. Gracias. Con mucho gusto. Bien, entonces creo que estamos llegando al final. Voy a detener la grabación.